Bienvenidos a Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México, donde cada semana abordamos temas relevantes en la voz de especialistas con orientación, consejo y análisis para mantenerte a la vanguardia. Yo soy Adrián Díaz. ¡Comenzamos! Bienvenidas y bienvenidos al podcast Negocios con Valor, el podcast del Colegio de Contadores Públicos de México. Mi nombre es Adrián Díaz y te recuerdo que este es un espacio en el que siempre analizamos los temas que mueven a México, a las empresas y por supuesto a los ciudadanos como tú, que buscan crecer pero siempre con conocimiento. Si tú eres emprendedor, contador, asesor de negocios o empresario, te conviene escuchar con atención porque hablaremos sobre las empresas sostenibles con criterios ASG. Me acompañan dos destacados integrantes de la Comisión Técnica de Sostenibilidad de este colegio. La doctora Graciela Enríquez Guadarrama, quien también forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Doctora Graciela, bienvenida a Negocios con Valor. Gracias. Y el contador público Carlos Carrillo Contreras, quien es auditor y especialista en ESG for Business. Contador Carlos, bienvenido a Negocios con Valor. Muchas gracias. Vamos a entrar en materia. Un negocio sólido no se mide solo por ventas, se mide por cómo controla los riesgos, cómo gestiona a su gente, cómo se gobierna, y eso es justamente ASG, y puede afectar en lo que más importa: costos, confianza y accesos a oportunidades. De la forma más directa y sencilla empezamos con la pregunta: ¿cómo definiríamos entonces los criterios ASG? Doctora Graciela, por favor, escuchamos. Estos criterios forman parte es ambiental. Estamos viviendo en el planeta tres cuestiones que se vuelven muy importantes. Uno es la contaminación, la otra la pérdida de biodiversidad y el cambio climático, que justamente tienen que ver con este criterio. La parte social, se necesita equidad social. A través de la Agenda 2030, que surge en el 2015, tenemos una serie justamente de criterios sociales que hay que atender en las organizaciones. Por parte de la gobernanza, finalmente, si los empresarios, los dueños, los que forman los consejos de administración, no están comprometidos con estos criterios ambientales y sociales, no puede funcionar. Entonces, la gobernanza es la parte de la organización que delinea una estrategia de sostenibilidad y se compromete a crear valor a futuro. Si esta creación de valor es para tener una estrategia de sostenibilidad, un mayor control sobre sus riesgos que se van a ver plasmados en sus flujos de efectivo. Ok, perfecto. ¿Cómo sabemos que una empresa es entonces sostenible, empezando por esta primera parte, ¿no? Del ambientalismo? Muchas gracias por la invitación. Sí, pues mira, una empresa sostenible es aquella que ya tiene implementados estos criterios ASG en su ADN, o sea, que los vive día a día. Y con ella genera valor para el económico, pero también para la sociedad, ¿no? Ciertamente es que muchos de estos criterios ASG en el contexto de empresa sostenible, lo que hacen es que te permiten identificar, medir y mitigar riesgos. Y a través de eso es que se genera valor. Cuando estos se identifican, miden y controlan, es que las empresas se empiezan a generar valor para los diversos interesados, ¿no? Sus accionistas, la sociedad también, pero también hay reguladores y otros interesados clave, ¿verdad? Eh, También una empresa sostenible es aquella que va generando eficiencia operativa y que a través de diversos aspectos que va viviendo día a día y que están inmersos en su propio ADN, pues identifican o convierten los riesgos en oportunidades y modifican su modelo de negocio para permanecer en el tiempo. Aquí la clave es una empresa sostenible es la que permanece en el tiempo. Ese me gusta. Dijo algo muy importante: ADN de la empresa. Doctora, quiero preguntarle algo sumamente importante. ¿Las empresas ASG nacen o se crean? ¿Cómo es justamente el concebir justamente este tipo de empresas? Bueno, las empresas tenemos dos tipos.
lo que es las empresas que cotizan en un mercado financiero, las emisoras de valores, y por el otro lado tenemos a la pequeña y mediana empresa. En el caso de las empresas que cotizan en un mercado financiero, pues ellas lo hacen justamente por buscar un mejor financiamiento, una mejor imagen ante los clientes y ante la sociedad. ¿Qué pasa con la pequeña y mediana empresa? Están insertas también en una cadena de valor hacia esas grandes empresas. Podríamos, por ejemplo, hablar de una empresa que se dedica a fabricar filtros para la industria automotriz. Puede ser una empresa mediana, pero finalmente está dentro de la cadena de valor de la grande, de un Toyota. Así es, también de una grande. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con la sostenibilidad? Se empieza a dar en las empresas grandes, ¿sí? Pero las medianas y pequeñas, al formar parte de esa cadena de valor, se ven insertas. Y algo muy importante que comentaba el contador Carlos. Hay un concepto que manejamos los contadores que se llama negocio en marcha. Si necesitamos mantener a la empresa vigente en el tiempo, tenemos finalmente que tomar la sostenibilidad como un camino a futuro. Más allá entonces de si son obligatorias, son convenientes para implementarlos en la empresa. Punto, doctor. Bueno, como comentó la doctora Graciela, hay dos vertientes. La primera, y vamos a hablar del entorno internacional, pero también del entorno mexicano. Cuando hablamos del entorno internacional, tenemos que tener en consideración, por ejemplo, que en diversas geografías ya existe normativa que es emitida por el ISSB, ¿verdad? Que es el organismo que emite estas normas en materia de sostenibilidad. Y a nivel internacional, como tal, no hay una obligatoriedad, pero las empresas sí lo están viendo como algo que le proporciona información adicional a la información financiera que ya todos los mercados de capitales, todos los bancos, diversos inversionistas conocen, pero esta información es no financiera. Y cuando lo vemos a nivel México, tenemos que hacer una segregación, ¿no? Empresas reguladas, que son llamadas de interés público, que ahí sí hay una regulación, ahí sí es obligatorio. A partir de 2024 se emite una normativa específica por la CNBV para que con el cierre de 2025 las empresas que son públicas en México obligatoriamente ya empiecen a emitir reportes de sostenibilidad. Y escalonadamente van a obtener información de terceros que se le va a llamar aseguramiento, es un reporte de aseguramiento, que va a ir evolucionando. Y el otro universo en México son, como bien lo comentaba la doctora Graciela, las pymes. Todo ese grupo de empresas que no están reguladas, para ellos sí es conveniente. No existe como tal una obligatoriedad para este grupo de compañías. Pero si es activo, es vital. Es que es necesario, es necesario. Yo te diría, este tipo de empresas, al formar parte de las cadenas de valor, es lo que detona la necesidad de ese reporte de sostenibilidad. Porque lo que ellos generan se suma a lo que requieren obligatoriamente, ahí sí, las empresas de interés público. Cuando hablamos de un reporte de sostenibilidad, doctora, estamos hablando de contaminación y residuos, de emisiones de CO2, de impacto climático, de manejo de recursos contaminantes o recursos naturales. ¿Es eso cuando estamos hablando justamente de estos reportes a los que hemos hecho alusión al principio de este podcast? Sí, vamos a decir, la parte ambiental, que es lo más importante ahorita, lo que se les preocupa a los gobiernos en general, los gases de efecto invernadero. De hecho, ahí hemos visto que algunos gobiernos han dado financiamiento a diferentes sectores para ese cambio vehicular a nivel global. Ahorita tenemos algunos vehículos híbridos, otros eléctricos, pero es una de las partes. Gases, efecto invernadero, en 3 niveles. Tenemos residuos. ¿Cómo estamos trabajando toda la parte
de residuos que los tenemos a nivel operativo, tenemos peligrosos, ¿no? Si hablamos de un hospital, por ejemplo, alguna maternidad, pues toda la placenta y todo lo que se está teniendo como residuo es muy importante su manejo porque es un residuo peligroso. Aceites, por ejemplo, volvemos a la industria automotriz. Una distribuidora que está cambiando aceites constantemente, bueno, ¿y dónde los estás vertiendo? Por otra parte, tenemos el agua. Es muy importante este recurso. Se trata de dejar visible la biodiversidad, el estrés hídrico, ¿y qué sucede? Esa es la parte ambiental. Tenemos que cuidar cada vez más lo que hacemos como empresa hacia el vertido de la sociedad sobre lo que estamos trabajando. Ok, ya hemos mencionado los aspectos ambientales y la parte fundamental que es qué sectores están, digamos que directamente involucrados con esto. Ahora, contador Carlos, yo quiero irme a la parte social, que también es parte de esto de la ACG. ¿Qué estamos haciendo en la parte social? Porque también forma parte de este trío, ¿no? De cuestiones que tenemos que analizar en esta ocasión. ¿Cómo la empresa trata entonces a las personas? De eso se trata justamente la parte social. En parte sí. Eh, hay un enfoque. Si tú reportas indicadores como por ejemplo en el CINIF, se emitieron 30 indicadores básicos, de los cuales 6 son del aspecto social. Están midiendo o están proporcionando información de aspecto social que tienen que ver con equidad de género, ¿verdad? Que tienen que ver con accidentes, con riesgos de trabajo, con políticas que tenga implementada la empresa para sus empleados. ¿Qué es eso? El CINIF es el organismo en México que emite la normativa financiera y ahora de sostenibilidad. ¿Vale? Entonces, muy importante porque Que lo conozca. sí, que todos los usuarios, preparadores de información financiera sepan que este es el organismo que está emitiendo la regulación en materia de sostenibilidad para el caso de México. A nivel internacional, pues existen otros organismos como el ISSB, ¿verdad? Es el equivalente. Entonces, se trata de medir esto. Y depende del tipo de informe de sostenibilidad, ¿no? Si es un informe con orientación hacia inversionistas, va a medir mucho de lo que son los indicadores de la empresa hacia sus empleados. Pero si es un enfoque de reporte hacia el exterior, entonces va a medir precisamente cómo impacta también la empresa hacia la sociedad. Y cada empresa va a tener indicadores diferentes. Pero en términos generales es equidad de género, ¿verdad? Todo su aspecto de políticas internas, accidentes. El número de indicadores varía de empresa en empresa. Adrián, antes de continuar con la parte social, me gustaría comentarte algo que es de suma importancia para los empresarios en este momento, derivado de lo que es justamente los criterios ambientales. Hay normatividad ahora que nace en diferentes entidades en México con relación a los impuestos verdes o impuestos ecológicos, los cuales aun cuando son cobrados por cuotas fijas o por porcentajes, en algunos casos son pagos provisionales y en otros definitivos. Pero sí es muy importante porque ahora hay que estar midiendo el tonelaje justamente de la emisión de gases invernadero que se está haciendo por parte de las empresas para el pago de ese impuesto. Justamente, entonces, ese también es un punto fundamental dentro del término ambiental para ya ir cerrando este tema y ahora sí ya entrar en la parte social. Sí, es correcto. En la parte social, Adrián, las empresas están muy interesados en medir los indicadores sociales, ¿verdad? Que varía de normativa en normativa y de empresa en empresa. Por ejemplo, aquí en México, el CINIF, que es el organismo encargado de emitir la normativa financiera y ahora también de sostenibilidad, estableció que se deben reportar obligatoriamente 6 indicadores. ¿Cuáles son? Y esos indicadores cubren el aspecto de sus políticas, ¿verdad? El aspecto de su seguridad social, de accidentes, también temas de equidad de género, la capacitación que las empresas están dando
¿no? Entonces están divididas en esos aspectos, pero varían de empresa en empresa y de industria en industria. Depende del sector, depende de la actividad. Por supuesto. Por ejemplo, no es lo mismo una pyme que tiene pocos empleados, que tiene una estructura pequeña, a una empresa que es multinacional, que opera en diversas jurisdicciones Ujú, o que a veces tiene también dentro de la propia empresa diversos negocios, ¿no? Hablemos a lo mejor de un Walmart que tiene más de 100,000 empleados ujú, laborando y opera en México y en otros países, o una América Móvil que opera seguramente en más de 20 países, claro. ¿verdad? En diversas geografías, con diversos requerimientos, diversas regulaciones. Entonces, la complejidad cambia de empresa en empresa, ¿no? Por supuesto, es aquí entonces cuando vemos que hay sectores que promueven más justamente estas implementaciones. Depende mucho, doctor, entonces, del sector en el que se estén haciendo sus actividades, pero también depende mucho de la presencia a nivel nacional o internacional que tenga, el tamaño en sí de la empresa. ¿Esto es correcto, doctora? Ah, sí, así es. Finalmente, esa parte social es dejar visible hacia los colaboradores eh, la capacitación que comentaba Carlos, pues, qué tipo de atención a clientes, algo que es muy importante a nivel internacional, ver efectos de anticorrupción, Ok. Eso está dentro antiacoso, del... así es, está dentro de la normativa que se está trabajando ahorita de sostenibilidad. Esa parte es muy importante. Ujú, Todas las diferentes estándares lo están trabajando. ¿Cómo capacito a mi colaborador? ¿Cuántas horas les doy justamente en materia de anticorrupción, antisobornos ujú. y antiacoso? El acoso también es un tema muy importante que se haga visible en la sostenibilidad. Creo que un tema importante que también hay que desarrollar justamente dentro de este tema sostenible social, ¿no? Es el de las condiciones laborales y los salarios justos, ¿no? Mucho se ha hablado justo en el mundo y actualmente en México se ha hablado también de ese tema. ¿Cómo están las empresas justo en ese rubro, Pues doctor? mira, uno de los indicadores específicos que está midiendo esto es la brecha de laboral, ¿no? Ujú, Eh, que básicamente lo que trata de medir es qué tanto existe de diferencial entre lo que se le paga a un hombre y a una mujer. ujú, La verdad es que la compensación debería ser equivalente, no importa si es un hombre o una mujer o alguien con que se identifique de manera distinta, ujú. debe tener un salario igual para un trabajo igual, ¿no? Las mismas oportunidades, son oportunidades que se deben presentar. Entonces, ahí sí no debería haber una diferencia, ¿no? Por Y su- obviamente la legislación está eh, eh, evolucionando, ¿no? ujú. Va a tardar tiempo porque esto no es algo que se pueda igualar de un día para otro, toma tiempo, pero si las empresas empiezan a actuar, por supuesto que esto en un periodo razonable debería igualarse, ¿no? Por supuesto. Otro punto dentro de lo social, doctora, creo que también hay que desarrollarlo y hay que puntualizarlo para las personas que nos ven y nos escuchan aquí en Negocios con Valor, es la seguridad del cliente e impacto en la comunidad. Esto también ya forma parte del día a día porque hay empresas, ¿no?, que han tenido problemas serios Ujú. cuando hay escándalos al interior de la empresa que saben que contaminan, que saben que gastan mucha agua. También hay que cuidar esa parte social porque también repercute justamente en la reputación y en la viabilidad de la empresa. ¿Esto es correcto? Así es, sobre todo se da, lo hemos visto los casos en México, en empresas públicas, emisoras, tuvimos el caso de una contaminación de un río por una minera. Ujú, Tenemos también empresas, por ejemplo, embotelladoras de refrescos, las cuales el consumo de agua es muy ujú, importante. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellas? Pues forman en fundaciones, las cuales a través de ellas se da un apoyo o una ayuda hacia las comunidades que se están viendo afectadas justamente por esos vertidos hacia el agua. ujú. Y vamos a decir, finalmente es un apoyo incluso a las comunidades para que exista un desarrollo de esas comunidades a través de cooperativas, de cuestiones de hacer artesanías, para crear movilidad social dentro de esas propias comunidades. ¿Qué tan importante tiene que ser esta actividad al interior de esta empresa? Es decir, ya están haciendo su actividad eh, de producir productos, de producir algo, de dar algún servicio, y están generando
entre comillas, algún daño ambiental. ¿Esto es importante para la imagen de la empresa, contador? Definitivamente, o sea, todo lo que tenga que ver con sostenibilidad debe considerar una estrategia integral y esa estrategia debe estar, como decía, en el ADN de las empresas, debe vivirse día a día. No solamente debe ser algo que se manifiesta en un reporte o que se pone en una métrica, debe vivirse de hacia adentro de la empresa y hacia afuera, ¿verdad? Eh, es una actividad que es 360 días del año, Claro. 7 días a la semana, 24 horas al día, ¿no? Por supuesto. Ujú. En el sector o en el punto social, ¿hay algún punto importante que crean que todavía debemos de abordar para el público que nos ve y nos escucha en estos momentos? ¿O cerramos el tema de lo social? A mí sí me gustaría agregar en el caso de la brecha salarial, Ujú. que ahora se están haciendo incluso en las organizaciones algo que se llaman las pirámides invertidas, Ok. en el cual lo que hacemos es trabajar justamente en la base de la pirámide donde tenemos los ejecutivos, medir cuántas veces es lo que ganan los salarios con relación a los obreros o algunos otros de los colaboradores que se tienen en las empresas. Ujú. Entonces, eso permite ver justamente cómo están las brechas salariales y también verlas por género. Ok. ¿Y eso en qué está beneficiando justamente al funcionamiento del sector social? Dentro de la empresa, O evidentemente. sea, dentro de la propia empresa es hacer conciencia dentro de la parte de la gobernanza, que justamente si queremos una equidad social hay que empezar a hacer ese tipo de cambios. Ok. Porque resulta que en otros países, como Japón, eso no se da. Interesante. Entonces, es importante que tomemos diferentes modelos de de otros lugares a nivel global para poderlos aplicar en México. Y hacerlos perfectibles, ¿no? Sí. Evidentemente. Ujú. Habla ya del tema de gobernanza, que es justamente la siguiente parte de lo que estamos hablando en este capítulo. La gobernanza es cómo se dirige y controla la empresa. A grandes rasgos, ¿lo podemos definir más exactamente, contador? Yo creo que la gobernanza tiene que ver, efectivamente, Adrián, como lo definiste, pero también tiene que ver con la estructura que tiene la empresa Ujú. para funcionar, para operar, Ok. para tomar decisiones. Y la gobernanza es crítica en la sostenibilidad. Sin gobernanza va a ser difícil que se puedan implementar acciones de sostenibilidad porque para establecer una estrategia de sostenibilidad es necesario el patrocinio de quienes dirigen el gobierno Ujú. corporativo. La sostenibilidad para que esté dentro de la empresa y se pueda ejecutar adecuadamente con un plan, una transición y que se viva es como dicen en inglés, el tónate top. Mm. Lo que hace la mano hace la Hace la atrás, ¿no? Ujú. Eh, entonces, definitivamente el gobierno corporativo es crítico aquí, es que tenga estructura, que haya responsabilidad, que haya definición de actividades, responsabilidad de cada uno, porque la sostenibilidad, cuando se habla de gobernanza en sostenibilidad, no hay que olvidar que es transversal. Toca Todo. toda la Claro, entidad, claro. toda la entidad, ¿no? Y vas a tener que tener actividades para personas que a lo mejor antes no estaban tan involucradas en sostenibilidad Por o en algún reporte, ¿no? Por supuesto, doctora. Entonces, ¿por dónde empezamos, no? Ujú. Podemos empezar por transparencia y ética, si es justamente transversal, que es algo que tiene que permear justo en cualquier área de la actividad de la empresa en cuestión. ¿Podríamos empezar por ahí o hay algunos puntos importantes en cuestión de jerarquizar? Yo creo que aquí Carlos ha hablado mucho de la parte del ADN de la empresa. Ujú. ¿Dónde podríamos ver justamente ese ADN? Hay un código de ética. Y en ese código de ética justamente se marcan los estándares, los principios dentro de la organización, pero también hacia afuera, con sus proveedores, con sus clientes. Entonces, es parte de la primera instancia, cuando Ujú. vemos que la organización tiene ese código de ética, estamos diciendo, el empleado sabe cómo se rige la empresa. Otra parte, pues se tienen que tener manuales y políticas y procedimientos. Claro. Eso es muy importante para dar certeza a todos los colaboradores de la organización
hacia dónde vamos, qué es lo que estamos buscando. Claro. Ujú. En ese sentido, hay muchas empresas, sobre todo yo creo que medianas y pequeñas, que se niegan a estos documentos, ¿no? De guías para poder saber cómo estamos trabajando, cómo estamos haciendo las cosas. Estos manuales famosos, muchos empresarios se niegan a ellos. ¿Por qué se niegan a ellos? Ah, mira, Adrián, el tema de la resistencia a veces es em, un brinco importante que tienen que hacer las administraciones. Y ese brinco tiene que ver básicamente con adaptarse a las situaciones de mercado. Claro. ¿Verdad? Son valores que se tienen que seguir día a día. A veces tienen que implementar con reglas, con límites, y a las empresas a veces les cuesta trabajo seguir esos límites, ¿verdad? Aplicarlos y vivirlos día a día con ellos. Eh, por ejemplo, aquí en México, diversos organismos han ayudado a establecer esto, como el Consejo Coordinador Empresarial, Ujú. que emitió el Código de Ética, ¿verdad? Y para las empresas. Y diversos organismos también a nivel internacional. Existen algunos organismos que generan estos códigos Ujú. y que ayudan mucho, ¿no? Bueno, qué decirlo, el propio Instituto Mexicano de Contadores Públicos tiene su propio código de ética. Por supuesto. Entonces, cada organismo en su actuación tiene algo. Claro. Otro punto importante creo que tenemos que tocar justamente en este apartado de gobernanza, doctora, creo que debe de ser el de políticas anticorrupción y sobornos, ¿no? Usted decía al principio del desglose de este tema que Mm. se tiene que saber justamente cómo opera la empresa, los manuales, pero también se tiene que saber qué sí y qué no se tiene que hacer justamente dentro de la misma operación del día a día de una empresa. ¿Esto también puede ser importante dentro del sector gobernanza o dentro del apartado de este gobernanza? Por supuesto, porque finalmente la parte de la gobernanza es quien establece las políticas y las estrategias de sostenibilidad. Claro. Y dando que es un parámetro a nivel internacional, finalmente se va a plasmar también en ese código de ética qué sí y qué no puedo hacer. Claro, Ujú. por Y supuesto. entonces ahí, y la capacitación también es muy importante, porque las organizaciones son muy dinámicas y las normatividades van cambiando y también se tienen que ir actualizando constantemente. Ok, por supuesto. Vamos a empezar a cerrar el tema, el de gobernanza, para empezar a pasar rápidamente a las conclusiones, pero me gustaría hablar un minutito sobre algo muy importante, la independencia y supervisión del consejo. Esto también debe de ser parte fundamental dentro de la gobernanza de las empresas. Por supuesto. Por supuesto, una mejor práctica en las organizaciones es tener consejeros independientes, ¿verdad? Porque los consejeros independientes te ayudan a tener una visión diferente y ayudan a tener también diversidad en el consejo. Y obviamente te comparten experiencias que están viviendo en otras empresas, eh, ayudan a crear ecosistemas, ¿verdad? De, de interrelación con personas. Y obviamente esas mejores prácticas se transmiten. Si tiene una adecuada gobernanza la empresa, ayudan a transmitir todo ese conocimiento. Pero por supuesto, es una estrategia interesante. Me gustaría escuchar su conclusión, doctora, sobre el tema, pero algo también importante, ¿cuántas empresas están hoy en México adaptadas a este sistema ASG? Bueno, podríamos decir que, por ejemplo, las que no son públicas, la Bolsa Mexicana de Valores tiene 132 empresas, ellas ya lo tienen incluso desde antes de la norma de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Podremos ver desde 2017 a 2018 que las empresas se formó un índice de sostenibilidad y en base a eso habían empezado a presentar. ¿Qué pasa con la pequeña y mediana empresa? Eso apenas lo vamos a empezar a ver justamente este año en México. ¿Cuántas de ellas van a insertar en sus notas a los estados financieros los IPSOS de sostenibilidad emitidos por el CIMIF? Ok. ¿Sí? Entonces es algo que en México ahorita todavía no podemos cuantificar en la pequeña y mediana empresa. Seguramente sería muy bueno, por ejemplo, que el INEGI, cuando empiece a levantar información para el siguiente año, nos pudiera dar esa variable,
porque sería de interés público en general. Nos falta mucho por avanzar en esta materia. ¿Vamos bien? ¿Conclusión? Vamos bien, vamos bien. Creo que el esfuerzo que se está haciendo en México es muy importante. Es uno de los países clave, ¿verdad? En cuanto a lo que es la adopción de estas normativas y la estrategia que se siguió incluso para la adopción de estas normas, ¿no? Claro. La internacional para públicas y una normativa local para las pymes, ¿no? Vamos bien. Hay mucho trabajo por hacer, por supuesto, pero creo que vamos en el camino correcto. Contador, doctora, de verdad, gracias por estar aquí con nosotros en Negocios con Valor. Creo que fue un tema bastante importante. Yo como conclusión te digo que ACG ya no es una moda ni un sello bonito, es una forma práctica de hacer empresa con orden, de reducir riesgos, de bajar costos, de cuidar a la gente, tomar decisiones con transparencia. Las empresas que lo implementan no solo se ven bien, operan mejor, resisten crisis y ganan confianza de clientes, bancos, inversionistas y sobre todo talento. Así que la pregunta no es si te conviene ACG, la pregunta es cuánto te puede costar no hacerlo. Y justamente estas preguntas han encontrado respuesta aquí en Negocios con Valor, el podcast del Colegio de Contadores Públicos de México. Por supuesto, te veo y te escucho en la próxima emisión. Mi nombre es Adrián Díaz. Hasta entonces. Gracias, contador. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por escuchar Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México. Si te gustó este episodio, dale like y suscríbete en YouTube y Spotify. Nos escuchamos la próxima semana.